El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso le pidió al Tribunal Superior de Bogotá emitir una sentencia anticipada en su caso. Mancuso espera salir de prisión en 2020 en Estados Unidos. El senador Bernardo Elías solicitó a la Corte Suprema de Justicia que lo escuche para poder defenderse de los señalamientos hechos en su contra por el escándalo de Odebrecht. Más de 30.000 personas cruzaron la frontera hoy, huyéndole a la constituyente de Nicolás Maduro y buscando como destino Ecuador, Chile y Colombia. En un parque pasan la noche cientos de venezolanos que llegan a Riohacha huyendo de la crisis en su país. Dicen que prefieren dormir a la intemperie en territorio colombiano que vivir en medio de la desidia y la zozobra en Venezuela. La ONU todavía no contempla la instalación de campamentos para atender masivamente a venezolanos en Colombia. Desde tempranas horas de este viernes fue militarizado el Palacio Federal Legislativo para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en medio de una polémica internacional. Al tiempo, la oposición salió a las calles del país para rechazar lo que califica de fraude constitucional. Redada internacional en contra de mafias dedicadas al hurto de celulares, 367 capturas. Autoridades advierten que van a judicializar a los empleados corruptos de las empresas operadores de telefonía móvil. El presidente Juan Manuel Santos sanciona ley de reclutamiento. De ahora en adelante se acaban las llamadas batidas y el servicio militar se unifica a 18 meses, entre otros cambios. Indignación en Bogotá por ambulancias que fueron sorprendidas haciendo piques. Autoridades anuncian investigación. La Corporación Autónoma de Cundinamarca tiene bajo custodia 2 ejemplares zorro gris después de haber sido rescatados de una familia campesina en Lenguasaque. Comienza Liga en Francia. Gol de Falcao. Con historia y renovación urbana, Bogotá comienza a festejar su cumpleaños número 479. Al final de la misión nos conectamos con esta fiesta desde un lugar emblemático de la capital y la Torre Colpatria a mi espalda. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cómo van las investigaciones a las campañas del presidente Santos y de Zuluaga? 2. El exprocurador Ordóñez mueve fichas que dejó contra el presidente. 3. Una original celebración que hubo en el mundo hoy. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso solicitó al Tribunal de Bogotá emitir una condena en su contra por 11.000 delitos cometidos durante su permanencia en las Autodefensas Unidas de Colombia. Según conoció CMI, Mancuso busca lograr la libertad en 2020, cuando cumpla la condena que le impuso la justicia americana. Desde la cárcel metropolitana de Brooklyn, en Estados Unidos, Salvatore Mancuso envió una carta en la que le pide a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que emita una sentencia anticipada en su caso que involucra cerca de 11.000 delitos. Según el abogado de Mancuso, la petición se hace para que las víctimas del paramilitarismo conozcan la verdad de los hechos cometidos por el ex jefe. 2.575 hechos que lleva a cargo este tribunal y que si se puede acceder a la sentencia anticipada podríamos llegar hasta un total de cerca de 11.000 hechos. No obstante, los abogados de Mancuso en Colombia confirmaron que el ex jefe paramilitar podrá salir de la cárcel en Estados Unidos en el año 2020, por lo que en Colombia también se busca evacuar varios procesos que lo involucran. Sin embargo, cercanos a Mancuso aseguran que el ex cabecilla continuará entregando información a las autoridades. En este caso, en el del señor Salvatore Mancuso, se le señaló que la fecha en que cumplía el tiempo para acceder a la libertad era en el año 2020. Una vez acceda a la libertad, ya conforme va el proceso de justicia y paz desarrollándose, se tiene que para esa fecha se haya ya cumplido a satisfacción con el proceso de justicia y paz. Mancuso fue condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos por su participación en el delito de narcotráfico. De otra parte, el senador Bernardo Elías le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que lo cite a versión libre para presentar su versión sobre los señalamientos hechos en su contra dentro de la investigación por el escándalo de Odebrecht. A través de un documento, el senador Bernardo Elías solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ser escuchado en versión libre dentro del proceso de indagación preliminar que se adelanta en su contra por el escándalo de Odebrecht. La abogada Silvia Rugeles, quien defiende al congresista, explicó que la citación se hizo con el objetivo de defenderse de los señalamientos que hizo en su contra el excongresista Otto Bula. La petición consiste en un escrito formal presentado por el senador Bernardo Miguel Elías respecto a su solicitud de versión
versión libre en esta etapa de investigación previa que está adelantando la Corte a fin de dar las explicaciones a que haya lugar con ocasión a las afirmaciones que ha podido realizar el señor Otto Bula Bula. El excongresista Otto Bula ha indicado ante la Corte Suprema de Justicia que al senador Bernardo Elías se le entregaron 180 millones de pesos a través de su prima Básima Patricia Elías. La próxima semana serán escuchados en declaración el ex viceministro de Transporte Gabriel García y el empresario Eduardo Zambrano. Con el paso de las horas crece el número de venezolanos que huyen de su país y que cruzan la frontera para buscar un mejor futuro en Colombia o en otras naciones del continente. En Cúcuta es evidente esta situación. Según las autoridades de migración, más de 30.000 personas cruzaron hoy la frontera hacia Colombia por el puente Simón Bolívar, temerosos por las medidas que pueda tomar el gobierno venezolano con la nueva Asamblea Constituyente. La mayoría buscan destinos como Ecuador, Perú, Chile y otros prefieren a nuestro país. Esto es ya prácticamente lo que faltaba para que la mayoría de los venezolanos como yo saliéramos de Venezuela, pues. Y aparte lo de la situación de la alimentación, que ya prácticamente estamos pasando necesidad crítica y ahora con la constituyente prácticamente estamos en lo último, pues. Manuela Sáenz, en la última semana de gestación, quiere que su hijo nazca en Colombia. Por esa constituyente, que eso va a ser el acabo de ese país, eso es la destrucción de nuestro país. Terminaron ya rotundamente de destruir nuestro país. Y bueno, y me vengo acá a Colombia porque ya no hay medicamentos, no me atienden, estoy embarazada y ¿qué futuro tengo ya para mi hijo? No tengo nada ya y me tuve que venir a nuestro país hermano a que me atiendan. Álvaro Rey es un capitán que ha sido perseguido y apresado en varias oportunidades por el régimen. Lo encontramos en Cúcuta colaborando con sus compatriotas enfermos. Cuando yo me puse en contra del gobierno o del régimen venezolano, tuve mis encontronazos feos y empezaron a quitarme de ciertos cargos. Estoy prestando mi labor social o mi servicio social hacia no solamente los venezolanos que están llegando con diferentes patologías, sino también a los colombianos. La diputada de la Asamblea Nacional, Carmen Ciboli, salió de su país por amenazas de muerte. Bueno, realmente tuve que salir de mi país porque la represión y la persecución me obligaron a eso. Los días de estos más de 100 días, 135 días de lucha, pues fue una lucha constante, en apoyo a nuestros ciudadanos, pegados a la Constitución. El panorama es cada día más difícil para el pueblo venezolano, que ha encontrado en Colombia una nación hermana que le ha tendido la mano. Y en Riohacha, decenas de personas han llegado provenientes de Venezuela buscando alimento y atención médica. Permanecen en un parque porque no tienen a dónde ir. Cada noche son muchos los venezolanos que llegan al Parque de la India ubicado en la zona céntrica de Riohacha, el cual se ha convertido en un dormitorio colectivo de los nacionales de ese país que llegan a Colombia buscando alternativas de vida debido a la escasez de alimentos, medicamentos y falta de empleos en Venezuela. Con la voz entrecortada y con lágrimas de tristeza en sus ojos, María Gutiérrez expresa que lo único que desean es volver a ser feliz en su país. Yo le pido al gobierno venezolano que nos deje ser feliz como éramos antes. En este parque pasan la noche cientos de venezolanos que llegan a territorio colombiano huyendo de la crisis social que se vive en su país. Expresan que prefieren dormir a la intemperie en Riohacha que estar en medio de la guerra interna que se vive en Venezuela. Todo el mundo decidió emigrar para acá porque aquí hay ayuda, se vive bien, se puede uno rebuscar para comer. Vine a buscar acá apoyo, comida, dinero para poder enviar hacia allá, porque allá la situación está fea, está horrible, no se puede vivir en Venezuela. La situación se hace más dramática por la cantidad de adultos mayores, mujeres embarazadas y de niños que han llegado con sus padres, que también salen de Venezuela buscando mejor vida en Colombia. En muchas oportunidades solo pueden comer una y de vez en cuando 2 veces al día. Sin embargo, un grupo de riohacheros se ha unido para cada noche calmar el hambre de por lo menos 150 de los venezolanos que se reúnen en el Parque de la India con alimentos que son recolectados y preparados por ellos mismos. Esta idea nació viendo la necesidad de nuestros hermanos venezolanos. Entonces nos unimos toda la familia y colaboramos entre todos para saciar un poquito las necesidades que tienen. Migración Colombia, la Policía Nacional, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Riohacha elaborarán un censo para determinar con exactitud cuántos venezolanos se encuentran en la ciudad para garantizar los derechos humanos y definir acciones a favor de la población que llega del vecino país.
Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que no contempla la instalación de campamentos para brindar atención de forma masiva a los venezolanos que emigran hacia Colombia. ACNUR reconoce la gravedad de la situación evidenciada por sus funcionarios en Arauca, norte de Santander y La Guajira, pero consideran que no es pertinente la instalación de refugios humanitarios. Los números no nos parecían tan grandes. A veces hay algunos filas para gente que van a comer en un comedor manejado por privados, etc. La mayoría de los venezolanos no permanece en la zona de frontera, según las cifras del gobierno y ACNUR. Muchos venezolanos también están buscando otros destinos, como puede ser Medellín, puede ser inclusive Ipiales para ir a Ecuador o a Perú. La organización internacional destacó la decisión del gobierno de Colombia de otorgar permisos especiales de permanencia. Una de las cosas que más necesitan los venezolanos son los documentos para poder estar en una forma regular en Colombia. Inicialmente, 220.000 venezolanos se verán beneficiados con estos permisos. El gobierno de Nicolás Maduro desafió a la comunidad internacional e instaló la polémica Asamblea Nacional Constituyente en medio del escándalo mundial por el fraude electoral y las protestas antigubernamentales que dejan más de 125 muertos. La ex canciller Delcy Rodríguez asumió la presidencia de la Asamblea y advirtió a los opositores que si no reconocen las decisiones del poder del pueblo, tendrán que asumir las consecuencias judiciales. Informe de la corresponsal en Caracas, Yaridis Adrián. Desde tempranas horas de este viernes fue militarizado el Palacio Federal Legislativo para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en medio de una polémica internacional. Al tiempo, la oposición salió a las calles del país para rechazar lo que califica de fraude constitucional. Juran ustedes defender con valor, defender con honor y defender con valentía, como lo es el pueblo de Venezuela, defender a Venezuela. Sí. Es la alegría de los chavistas que lograron imponer la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. La ex canciller Delcy Rodríguez fue nombrada como presidenta de este órgano, que ahora tiene un poder ilimitado en el país para reformar las instituciones del Estado. Yo juro con nuestra Constitución Madre, juro defender a la patria de cualquier agresión o amenaza, juro defender la paz frente a este cuerpo soberanísimo y plenipotenciario. Rodríguez informó que este sábado se realizará la primera sesión de la Asamblea para establecer de manera inmediata las primeras medidas que se tomarán para restaurar la paz en el país. A esa derecha le decimos que si no toma el camino democrático y de la acción política, se impondrá la justicia. Y esta constituyente también llegó para hacer justicia, compañeros. Durante su discurso, Rodríguez arremetió contra los países que desconocieron los resultados del pasado domingo, donde fueron elegidos los 545 miembros de la Constituyente. A la comunidad internacional, no se equivoquen con Venezuela. El mensaje está claro, muy claro. Los venezolanos resolveremos nuestro conflicto, nuestras crisis entre venezolanos y venezolanas. Rodríguez aseguró que en Venezuela no existe la crisis humanitaria y que los alimentos son suficientes para la población. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad. Afuera del Parlamento venezolano, cientos de chavistas se concentraron para respaldar al gobierno de Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición también salió a marchar, pero a diferencia de las movilizaciones oficialistas, estos venezolanos fueron brutalmente reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana. Las protestas antigubernamentales cumplen 4 meses en el país. La cifra de muertos se eleva cada día más y los manifestantes son detenidos de manera ilegal. Horas después que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, para garantizar la protección de los derechos de la jurista al considerar que su vida corre peligro. La CIDH solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que garantice la integridad de Ortega y de su familia. La jurista es una funcionaria chavista que se apartó del gobierno de Nicolás Maduro y enfrentó a sus antiguos aliados políticos al rechazar el proceso de la reforma a la Constitución. Ortega solicitó por primera vez protección a la CIDH el 30 de junio, después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera la salida del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso en su contra que podría provocar su enjuiciamiento y destitución. Se espera que chavistas disidentes presenten acciones contra la constituyente el próximo lunes. Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián para CMI, La Noticia.
Entre tanto, en Ecuador se agudiza la crisis política desatada luego que el presidente Lenín Moreno decidiera retirarle los poderes a su vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra sumido en un escándalo por los sobornos de Odebrecht. El expresidente Correa ratificó su apoyo al vicepresidente Glass. Informe de nuestra corresponsal en Ecuador, Patricia Guzmán. Sigue la tensión política aquí en Ecuador después de que el presidente de la República, Lenín Moreno, le quitara las funciones totalmente al vicepresidente de la República, Jorge Glass, por un supuesto caso de corrupción en el que Odebrecht le habría entregado 14 millones de dólares al segundo mandatario. Lo que se conoce. La decisión de Moreno también obedece a las acusaciones que pesan en contra de Glass por presuntamente haber recibido 14 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht durante el 2012 y 2016 para que la favoreciera en contratos con el gobierno. La oposición ha confirmado que la situación política en Ecuador es complicada. En este momento está partido en dos el gobierno nacional y indudablemente está afectando al buen camino del país. Y nosotros esperamos que este tema político tenga una solución inmediata para que el país pueda continuar como debe ser. Hoy 74 congresistas del partido de gobierno Alianza País manifestaron públicamente su respaldo a Glass, quien es considerado como el hombre que mantiene la política del expresidente Rafael Correa. Asimismo, hicieron un llamado a la unidad y a resolver las diferencias al interior del gobierno. Según la Carta Magna del Ecuador, en caso de que el vicepresidente renuncie o sea destituido, la Asamblea Nacional quedaría en la responsabilidad de elegir quién es el sucesor vicepresidencial hasta que acabe el periodo actual. Desde la sede nacional de Alianza País, Patricia Guzmán para CMI La Noticia. Las autoridades adelantaron una redada internacional contra el hurto de celulares. La operación desarrollada en 7 países deja 367 capturados. Las 367 capturas se hicieron en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Panamá. 270 solo en Colombia. Según las autoridades, es el primer operativo latinoamericano en la lucha del hurto de celulares y se hizo porque ya tienen identificado que la mayoría de las veces los celulares hurtados en el país se están distribuyendo en países vecinos, pues ahí aumenta su valor. Más de 11.000 celulares que fueron incautados, más de 1.700 intervenciones en establecimientos de comercio. Por otro lado, el fiscal general advirtió que va a judicializar a los empleados corruptos de las empresas de telefonía móvil porque hay clara corrupción dentro de las organizaciones. En segundo lugar, decirlo categóricamente para el caso de Colombia, el bloqueo de los email no está funcionando desde la perspectiva de la Fiscalía General de la Nación y por ello tenemos líneas de investigación muy grandes abiertas en este momento para identificar cuál es la responsabilidad que existe por parte de los operadores de telefonía celular para que este negocio siga creciendo. Además, advirtieron que el hurto de celulares es el delito que más se presenta en Colombia, pues en los últimos años se ha incrementado en un 79%. Los operativos en el país se concentraron en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Pasto, Tunja, entre otros. El presidente Juan Manuel Santos sancionó la nueva ley de reclutamiento que prohíbe las llamadas batidas y que unifica además en 18 meses el periodo del servicio militar. Pues nos hemos propuesto... Acompañado por la cúpula militar, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la nueva ley de reclutamiento unifica el servicio militar al pasar de 24 a 18 meses. Los soldados regulares pasarán de ganar 110.000 pesos mensuales a 220.000, el 30% de un salario mínimo. Y también, muy importante, hemos reducido la edad máxima para prestar servicio militar, de 28 a 24 años. Se acaba definitivamente con las llamadas batidas. En la ley queda claro, como una garantía definitiva de lo dicho por la Corte Constitucional, que las llamadas batidas están absolutamente prohibidas. El soldado que realice su servicio militar contará inmediatamente con un cupo en el SENA para cualquiera de sus especializaciones. El mínimo a pagar como cuota de compensación pasa de unos 430.000 pesos a menos de 150.000 pesos. Sancionada la ley, el ministro de Defensa invitó a los más de 900.000 remisos para que se acerquen a definir su situación militar. Aprovecho también para invitar a esos 950.000 remisos, cerca de 1 millón, que han estado en años anteriores remisos desde la prestación del servicio militar, que se acerquen a las guarniciones militares,
por 110.000 pesos de confección de su libreta van a tener la normalización de su situación militar. El presidente Juan Manuel Santos dijo finalmente que la nueva ley va en camino de la profesionalización del servicio militar. Centenares de jóvenes iniciaron el trámite para obtener su libreta militar bajo las nuevas condiciones previstas en la ley de reclutamiento. En lo que queda del año, el ejército incorporará 20.000 soldados a sus filas. El trámite del nuevo documento empieza en la página de internet www.libretamilitar.mil.co. La persona que necesita tramitar su libreta debe hacer clic en el botón Primer Registro. Antes de una semana recibirá un correo electrónico con un listado de documentos y una cita para formalizar el trámite ante un distrito militar. El ejército tiene previsto este año incorporar 20.000 soldados. Los demás obtendrán su libreta militar después de pagar una cuota de compensación. El ejército también empezó este viernes a aplicar el plan para condonar las multas, en algunos casos de varios millones de pesos, a quienes figuraban en los registros como remisos, es decir, que evadieron la prestación del servicio militar. Se radicó la ponencia para primer debate del proyecto de reforma política. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, reveló que establece un límite de 3 periodos para la reelección consecutiva de los congresistas. La ponencia, que empezará a ser discutida el próximo miércoles, contempla varios aspectos. Los congresistas solo podrán aspirar a 3 periodos. Para conformar un movimiento político se necesita de 70.000 integrantes. Se prohíbe el transporte y los regalos antes y durante las elecciones. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán elegidos 3 por el presidente, 3 por el Congreso y 3 por las altas cortes. La Procuraduría mantiene sus competencias. Solamente cuando las decisiones de la Procuraduría, además de la destitución, planteen un tiempo en el cual el servidor público no podrá presentarse a elecciones, esa decisión irá en grado jurisdiccional de consulta ante el Consejo de Estado, pero el Consejo de Estado tendrá un mes para resolver. Además, la ponencia contempla que los particulares deben dar a conocer a qué campañas están aportando, so pena de sanciones penales. La Sala Penal del Tribunal de Bogotá envió a la cárcel al magistrado Félix María Galvis por su presunta responsabilidad en la adopción de decisiones que afectaron a la empresa Ecopetrol por una suma cercana a los 130.000 millones de pesos. En una audiencia en la que no se permitió el acceso a medios de comunicación, el Tribunal de Bogotá envió a la cárcel al magistrado Félix Galvis. No obstante, su defensa asegura que la Fiscalía no tiene pruebas para vincular al funcionario. Si bien hay unas decisiones, la Fiscalía no demostró la contrariedad de ellas hacia la ley, y la Fiscalía, si bien lo investiga, adolece de argumentos y de pruebas en este instante. Su abogado indicó además que el magistrado se declaró inocente de los 3 delitos formulados por la Fiscalía. Por lo que vimos, no encontramos mérito para la aceptación, no hay contundencia en los elementos materiales probatorios, carece de argumentación en la Fiscalía. La Fiscalía asegura que por medio del magistrado se fallaron cerca de 18 tutelas que generaron pérdidas a Ecopetrol por 130.000 millones de pesos. Un juez otorgó la libertad al general en retiro William Torres Escalante, quien se encontraba detenido desde hace 17 meses por su presunta responsabilidad en los llamados falsos positivos. El juez primero penal del circuito de Yopal emitió 2 conceptos a favor del general Torres Escalante. El primero, la suspensión del proceso en su contra por falsos positivos hasta tanto no entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz para que se presente su caso ante esa autoridad. Y segundo, la revocatoria inmediata de la medida de aseguramiento que tenía el general desde marzo del 2016. La petición la elevó la defensa del general Escalante, el doctor Jaime Granados. Según el documento, el argumento principal es la entrada en vigencia de la Ley 1820 del 2016, la cual reglamenta amnistías, indultos y tratamientos penales especiales, y sobre todo decretos que reglamentan el sistema integral de verdad, justicia y reparación y el sometimiento a la JEP de guerrilleros, agentes del Estado y terceros. El general Escalante llevó un proceso como coautor de homicidio en persona protegida y aparecen como víctimas 2 campesinos de Aguazul Casanare, Daniel Torres Arciniegas y su hijo Roque Julio Torres. La Corte Constitucional rechazó la petición del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de aplazar la consulta taurina, la cual debe realizarse el próximo 13 de agosto. La Corte Constitucional negó la petición del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de aplazar la convocatoria a la consulta popular prevista para este 13 de agosto, en donde los capitalinos deben responder el siguiente interrogante. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital? La Corporación Judicial determinó que si bien el alcalde Peñalosa pidió modificar la fecha de la consulta con base en los principios de economía y eficiencia, esto excede las facultades de la Corte para pronunciarse, pues quien
fijó la fecha como tal fue la propia administración distrital y no el alto tribunal. Peñalosa había solicitado que se permitiera realizar la consulta popular en marzo de 2018 a la par con las elecciones del Congreso de la República para evitar un alto costo en su trámite. Una situación increíble se denunció en Bogotá, la participación de ambulancias en piques ilegales. CMI obtuvo varios videos que evidencian esta situación. En video quedó registrado el momento en el que una ambulancia participa en piques ilegales en la avenida Boyacá con calle 170. El hecho se registró en la madrugada del jueves. Se determinó que la ambulancia involucrada en la carrera ilegal es privada, pertenece a la empresa LifeSem. Hablamos con su conductor. Me encuentro ya con los vehículos de piques en los cuales me quedo atrapado en mitad de ellos. Una persona me aborda y me dice que ellos están ocupados haciendo los piques y que para pasar pues obviamente tengo que salir corriendo. Entonces, porque si no pues obviamente pues nos rompen el carro a piedra. Las autoridades investigan la situación para establecer responsabilidades. Si hay una ambulancia que hace piques o que no cumple con las normas del tránsito, pues debe ser sancionada drásticamente. Hemos sancionado algunas que han utilizado las luces de emergencia para avanzar en el tráfico cuando realmente no estaban en un viaje de emergencia. Pero no se trataría del único caso. Se conocieron 2 videos más en los que se ven ambulancias haciendo piques, esta vez en la carrera 9ª. Y vamos a realizar ya el informe respectivo a la Superintendencia de Puertos y Transportes que le correspondería realizar la investigación respectiva para sancionar a la empresa. La Policía de Tránsito anunció mayores controles a estas carreras y drásticas sanciones a los vehículos de emergencia que sean sorprendidos realizando esta práctica. Durante 5 horas permaneció bloqueado el sistema Transmilenio al occidente de Bogotá. Los usuarios protestaron por las demoras en el servicio de los articulados. En fuertes enfrentamientos, así terminaron los bloqueos en la troncal Américas de Transmilenio. Desde las 7 de la mañana y durante 5 horas, los usuarios impidieron el paso de los articulados alegando demoras en el servicio. Nosotros tenemos que sufrir a diario, levantarnos 4 de la mañana, llegar al portal, esperar 1, 2 horas, en donde cada media hora mandan un servicio, espichándonos niños. Todos los días es lo mismo, todos los días cogen y mandan el servicio cada 20 minutos, media hora. Cerca de 30.000 personas resultaron afectadas por la suspensión de Transmilenio. Voy para la 72, llevo como 3 horas acá estamos. El distrito aseguró que no hubo retrasos en la operación y que se trató de un saboteo. Es muy fácil para algunos con intereses políticos, a veces con alguna causa justa, justificada o no, que decidan tratar de bloquear el Transmilenio. De manera que yo vuelvo a insistir que seguiremos siendo drásticos, cada vez más drásticos, con aquellos que bloquean el Transmilenio. Sobre el mediodía se restableció el servicio de Transmilenio en el suroccidente de la ciudad. La jornada dejó 2 buses vandalizados. La CAR Cundinamarca rescató 2 ejemplares de zorro gris, los cuales se encuentran bajo la custodia y proceso de rehabilitación para que sean liberados en su hábitat natural en los próximos días. Los 2 ejemplares zorro gris se encontraban en una vivienda en Lenguasaque, en el departamento de Cundinamarca. Una familia campesina ya hace un tiempo había adoptado estos zorritos, los tenía como casi unos animales domésticos. Esto pues es una práctica muy usual en el sector porque la gente considera que estos animales, al parecerse a un perrito doméstico, pues están adoptándolos. Lo que hicieron fue que cuando ya los animales empezaron naturalmente a volverse un poco salvajes, pues los entregaron ya a la autoridad ambiental. De acuerdo con la CAR Cundinamarca, el tráfico de especies es la 4ª actividad ilegal que más deja plata. En 2016 los ingresos fueron de 25.000 millones de dólares. Una cifra que es astronómica, pero nosotros como país que tiene tanta biodiversidad, estamos siendo amenazados todo el tiempo por traficantes de especies. El llamado a la comunidad es que piense que los animales no van a estar nunca en las condiciones que están en el hábitat natural en nuestra casa, y las sanciones que pueden llevar el que tenga un animal de esos puede llegar hasta la cárcel. Los zorros regresarán a su hábitat natural una vez se rehabiliten. La Bolsa Mercantil de Colombia reportó una estabilidad en los precios de los alimentos durante el último mes, lo que impactará favorablemente en el índice de inflación.
Para julio se mantuvo la estabilidad de los precios de los alimentos en las principales centrales de abastos del país. De acuerdo con el reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, los productos como el arroz, el azúcar, los tubérculos y algunas hortalizas han caído de precio. Con el descenso en la inflación de alimentos, se estima que el resultado total esté por debajo del 4%, que es el rango meta del Banco de la República. Hay una mayor estabilidad. Evidentemente vimos unas salsas muy leves de palma, de carne de cerdo, pero en general los productos como el arroz, la leche, la carne, el azúcar, el maíz bajaron de precio. Para el segundo semestre no se esperan riesgos inflacionarios, ya que hay estabilidad en el precio del dólar y no hay fenómeno climático. El acumulado en inflación, no solo de alimentos, sino total, siga rondando las metas fijadas por el Banco de la República. Nosotros hemos calculado deben quedar entre 3,9 y 4,1. Cabe notar que la inflación anual se ubica en 3,9% según el último reporte del DANE. El superintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo, pidió al gobierno autorizar un reajuste en las sanciones que impone al sector turístico, las cuales hoy solo llegan a un tope de 15 millones de pesos. Cuando los prestadores de servicios turísticos violan los derechos de los consumidores, la SIC puede poner multas por máximo 20 salarios mínimos. Si el gobierno está pensando en que un buen factor de desarrollo económico y social para un país en paz sea el sector turístico, el propio gobierno, creo yo, deberá presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para modificar la capacidad sancionatoria de la superintendencia en el sector turístico. Robledo indicó que es urgente modificar la ley para que la superintendencia tenga capacidad jurídica y sancionatoria y así se pueda defender el bolsillo de los turistas en el país. Todas las empresas de Colombia por violar los derechos de los consumidores pueden ser multadas hasta con 1.500 millones de pesos. Increíblemente, inexplicablemente, hay una norma en el sector turístico que limita la capacidad sancionatoria a 20 salarios mínimos, es decir, a nada más que 15 millones de pesos. Estas empresas también pueden ser sancionadas con amonestaciones por escrito o les pueden cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Turismo. La industria de los biocombustibles en el país aseguró que su futuro está en riesgo con la autorización que dio el gobierno para importar biodiesel y bioetanol. La autorización por parte del Gobierno Nacional para la importación de biodiesel y bioetanol prendió las alarmas del sector de biocombustibles al considerar que las plantas productoras en el país quedan en riesgo por el diferencial de precios. En Colombia la producción de biocombustible es de 800.000 litros, para lo cual se utilizó 41.000 toneladas de azúcar. Para la industria hay desnivel en las condiciones de venta a los mayoristas. Es que el gobierno no niveló la cancha antes de autorizar esta importación. Y me explico. Esta cancha desnivelada está a favor de los productores norteamericanos, de donde está viniendo la mayor parte de los biocombustibles importados a Colombia. El dirigente gremial afirmó que el gobierno nacional no está cumpliendo con las mezclas para la incorporación del biocombustible. Por ejemplo, para el caso de biodiesel, la meta es llegar al 20% en el 2020. El documento COMPES sí lo que hizo fue motivar tremendamente a los inversionistas a hacer estas inversiones que hoy en día no están cumpliendo con su cometido. La próxima semana se adelantarán reuniones entre el gobierno y el sector privado para buscar una solución del tema. El IDEAM informó que se avecina una onda tropical que generará lluvias en los próximos días en la zona norte del país. De acuerdo con el IDEAM, se acerca una onda tropical, la cual generará precipitaciones en varias regiones del país. Se encuentra justamente encima de La Guajira, se está generando precipitaciones en buena parte de dicha región. En la medida que se desplace hacia el occidente dicha onda, irá generando más precipitaciones y esperamos que en el día de hoy, lo que resta del día de hoy, el día de mañana y parte inclusive el día lunes tenga aún la incidencia de esa onda tropical para la zona del Caribe. En la región andina esperamos algunas precipitaciones aún en la parte noroccidental, es decir, en sectores de Antioquia. Euzkategi también se refirió a las alertas rojas que se registran en las cuencas hidrográficas del país. Tenemos alerta roja en el río Sinú, el río San Jorge, también todos esos ríos y quebradas que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por último, indicó que en lo que queda de agosto habrá humedad, nubosidad y fuertes vientos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,10% a 1.476 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 1,61% a 25 pesos con 30 centavos. La acción del Banco de Occidente fue la que más cayó, con una pérdida de 1,28% a 38.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 7.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 2.974 pesos con 39 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.506 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 43 centavos. El azúcar se transó en 14,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.385 pesos. Una gran cometa volará por el cielo de la capital este fin de semana. La verán después de comerciales cuando nos conectemos con el cumpleaños número 479 de Bogotá. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy con la Torre Colpatria a mi espalda porque nos vamos a conectar con esta hermosa ciudad que es Bogotá. Este próximo domingo 6 de agosto la capital cumple 479 años y a propósito del tema, la alcaldía de Bogotá le ha rendido un homenaje a su fundador Gonzalo Jiménez de Quesada, recuperando un monumento hecho a su nombre que estaba completamente deteriorado. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Bogotá, que los cumplas feliz. Nuestra capital está de celebración y sigue recibiendo regalos. Hoy se hizo oficial la entrega de la escultura recuperada de Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicado ahora en la Plaza del Claustro de la Universidad del Rosario. Ese regalo está constituido por dos cosas fundamentales. Una de ellas es toda la restauración de la estatua y del pedestal. Otro regalo para la capital fue la recuperación de la fuente en el Chorro de Quevedo, lugar en el que algunos historiadores aseguran nació la ciudad. En lo que están todos de acuerdo es que la protección de Monserrate y Guadalupe, más la vegetación, el clima, la población local, fue lo que sedujo a los españoles para asentarse, entendiendo que se les asimilaba a su lugar de origen. Como buen militar que era, veían los tres famosos cerros una defensa natural muy importante, una especie de rincón de la cordillera de los Andes que durante mucho tiempo la mantuvo en un dramático atraso y aislamiento. Bogotá hoy celebra su historia, recibe regalos y aclama el cuidado y amor de sus habitantes. Que los cumplas muy feliz hasta el año 20.000. Pero antes de la colonización de Gonzalo Jiménez de Quesada había una población asentada en Bacatá, lo que antiguamente era Bogotá. Y para que estas tradiciones ancestrales no mueran, existe un lugar en el Chorro de Quevedo que las rescata. En el centro histórico de Bogotá existe un espacio creado para revivir las tradiciones ancestrales de los pueblos muisca. Pero lo mejor es que toda la historia de la capital se conoce a través de una bebida que hoy es reconocida como patrimonio cultural de los colombianos, la chicha. Chicha en lengua chicha significa chi madre y cha padre creación divina. El nombre ancestral es facua. Los españoles fueron los que le pusieron chicha a la facua, pues llegaron demasiado enfermos, se toman la facua y al rato empiezan a aliviar. Entonces los indígenas les causó curiosidad y les decían chicha, chicha. Entonces es facua y no chicha. Los muiscas no la usaban solo para estar felices, sino para los rituales de ofrenda, pagamento, lavatorio de quimbas, siembra, cosecha, mingas, convites y todo el tema espiritual. Estas bebidas ancestrales nos hacen recordar de dónde somos y el valor histórico de nuestra ciudad. Mañana, con la inauguración del Festival de Verano, inician las actividades culturales para el cumpleaños de Bogotá. Una de las más importantes de este fin de semana es una gigantesca cometa que llevará un mensaje de amor a los capitalinos.
Leonel Suárez es el rey de las cometas, un hombre que nos ha representado en los cielos a nivel nacional e internacional, elaborando y volando sus cometas. En esta ocasión se le midió el reto de hacer la más grande de Bogotá. ¿De qué está hecha? ¿Cuáles son sus dimensiones? Para garantizar el vuelo, primero que todo es un ala delta. En este caso mediría 10 metros de ancho por 35 total, o sea con cola y todo total de 35 metros. En la línea son 16 personas. 4 o 5 personas le ayudan a que se suba un poquito la cometa, pero en redondo tiene que haber por lo menos unas 30 o 40 personas más. Si llegara a pasar alguna eventualidad, ellos están listos para reaccionar a recibir la cometa. Los ciudadanos podrán escribir en la cometa mensajes de felicitación a la ciudad en su cumpleaños y elevarla el domingo en el Parque Simón Bolívar. Entre gustos no hay disgustos, dicen por ahí. Y esta semana conocíamos el nombre del hombre más bello del mundo, George Clooney. Ahora el turno es para las mujeres y una actriz arrasó con la lista. Un estudio de un reconocido cirujano plástico londinense evaluó por medio de un sistema digital las facciones de las estrellas femeninas más importantes del entretenimiento, dando como resultado que la mujer del jet set más bella del mundo es la actriz Amber Heard. Su simetría facial, el color de sus ojos y su cabellera dorada la hacen acreedora de este título. Su belleza no pasa desapercibida, a tal punto que es una de las estrellas más solicitadas del momento. En segunda posición se ubica la socialité Kim Kardashian. A pesar de sus retoques estéticos, según el especialista, su cara es proporcional. Y Kate Moss, a sus 43 años, sigue conquistando con su belleza andrógina. La modelo está en la tercera posición. Su perfección facial, según el estudio, radica en su forma de la cara, pues a un rostro cuadrado como el de ella, todo le queda bien. Y para no perder la costumbre, y más hoy que es viernes, Despacito, la canción más popular del mundo en este momento, rompe un nuevo récord. Es la más vista en la historia de YouTube. La canción See You Again de Wiz Khalifa no pudo disfrutar mucho del primer lugar del listado de los videos más vistos en la historia de YouTube. Por primera vez en la historia de esta red social, una canción latina arrasa en visualizaciones. Se trata de Despacito, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que ya superó las 3.000 millones de reproducciones, superando en casi 9.000 a la banda sonora de la cinta Rápidos y Furiosos. Por hoy me despido, pero les deseo a todos un feliz fin de semana y a mi amada Bogotá un feliz cumpleaños. Nos conectamos el martes en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Hasta hoy había en promedio 8 horas diarias de racionamiento. Desde mañana serán solo 5. Se repartirán en las horas pico, es decir, una parte en la mañana y otra en la tarde. De noche, o sea después de las 7, no habrá racionamiento en ninguna región del país. Tampoco habrá cortes de energía los domingos ni los festivos, el viernes próximo, por ejemplo. Ha habido lluvia suficiente en algunos embalses pequeños, lo que ha permitido que se genere la mayor cantidad de energía posible en lugar de derramar o botar agua, como se llama. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cómo van las investigaciones a las campañas del presidente Santos y de Zuluaga? 2. El exprocurador Ordóñez mueve fichas que dejó contra el presidente. 3. Una original celebración que hubo en el mundo hoy. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Las investigaciones del Consejo Nacional Electoral contra las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga son un verdadero festival de contradicciones, leguleyadas e intrigas. Alguien comparó este procedimiento con la luna. Hay una cara oculta que los seres humanos no hemos logrado ver. Esta verdadera novela política por capítulos tuvo esta semana 2 hechos importantes. Primero, el doctor Óscar Jiménez, abogado del ex candidato Óscar Iván Zuluaga, se negó a notificarse de un auto proferido por la Sala Plena del Consejo que abre investigación formal y eleva pliego de cargos en contra del líder uribista. Alegó que en el auto de notificación no le incluyeron las 4 aclaraciones de voto que hicieron magistrados que aprobaron la ponencia del magistrado Carlos Camargo.
En el Consejo consideraron que esta es una auténtica leguleyada con propósitos dilatorios. El abogado Jiménez se sorprendió cuando vio que el Consejo decidió notificarlo hoy en un aviso, lo que antes se llamaba por edicto. Tiene 5 días para responder. Los magistrados se apoyan en fallos tanto de la Corte Suprema como de la Constitucional, según los cuales los salvamentos son accesorios y no forman parte de la decisión final. Dicen magistrados que el abogado de Zuluaga juega a dilatar para que en septiembre caduque la acción del Consejo. 2. El exprocurador Alejandro Ordóñez sigue actuando contra el presidente Santos y ese es el segundo hecho de lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral. La magistrada conservadora Ángela Hernández, ficha del exprocurador Ordóñez, presentó una ponencia que pide apertura formal de investigación contra la campaña del presidente Santos. Alega la señora Hernández que hay evidencias de que Odebrecht aportó $1 millón para pagar una encuesta que ordenó Sancho Publicidad para la medición de candidatos en el 2014. Como se sabe, ese tema ya es suficientemente conocido por el país. La magistrada, según sus colegas, incurre en grandes contradicciones. La primera, en la sala plena del Consejo Electoral se opuso a la investigación contra Óscar Iván Zuluaga. La segunda, ahora pide que se abra la investigación contra la campaña de Santos, a pesar de que esas cuentas ya habían sido revisadas por el mismo Consejo Electoral. Es decir, el argumento que usó a favor de Zuluaga lo desechó para acusar a Santos. Resucitó el proverbio: con cara gano yo y con sello pierde usted. 3. Clara, oscura, cremosa, fuerte, débil, nacional, extranjera, caliente, fría. Hay para todos los gustos. Hablo de la cerveza. El mundo celebró hoy la existencia de la cerveza. El proceso de su elaboración comienza con agua pura, granos de maíz y una mezcla de cebada, que es el ingrediente básico. La actividad cervecera impacta a toda una cadena de valor, desde agricultores, transportadores e industriales, hasta puntos de venta, restaurantes y centros de recreación. Pese a que contiene alcohol, la cerveza se le atribuyen diversas ventajas, pues además de ser refrescante, es natural, con nulo contenido de grasa y colesterol. Contra la creencia general, no es Alemania el país más consumidor de cerveza, es República Checa, que consume 142 litros por persona. El segundo es Austria, con 105 litros por persona. Y el tercero, Alemania, con 104 litros por habitante. En América Latina, el primer lugar lo ocupa Brasil, luego México y tercero Colombia. Hoy viernes, pues, se celebró el Día Mundial de la Cerveza. Hay pretexto para celebrar, solos o en buena compañía. Cuando digo celebración, me refiero con la cerveza, no con la compañía. Hasta el martes. Feliz puente. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Cuando estás cerquita y pongo mis manos en tu cinturita, son como un enjambre, las ganas me pican y darte mordisquitos en esa boca. Y terminas mis frases, como me provocas cuando lo haces. Estamos pasando por todas las fases, siento escalofríos de todas las clases. Quiero estar junto a ti, respirar y sentir. Deja que se pasen las horas. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el martes como siempre en CMI, La Noticia.